Muy buenas a todos y a todas, bienvenido a este nuevo vídeo, una review impresiones sobre esta película, Predator, asesino de asesinos. Estamos hablando de una de las mejores producciones que se han hecho en los últimos años, desde luego. Creo sobre todo en el lore de Depredador, evidentemente. Y además como producto funciona por sí solo también muy bien, con lo cual creo que es un acierto lo que está generando esta nueva etapa, ¿no? Que si bien ya teníamos a Prey, ya tenemos Predator asesino de asesinos, luego tendremos, no sabemos si con total seguridad que si va a tener alguna relación con Alien. Bueno, de momento también tenemos una nueva etapa desde Alien Romulus, ahora con Alien Earth, a ver cómo encajan las piezas, y con Badlands en el futuro, donde tenemos también ese simbolito de Weyland en los ojos, ¿no? Por lo menos que se denota que haya un interés por entremezclar este mundo de alguna manera, ¿no? Aunque de momento el camino recorrido está bastante bien, tiene muy buena pinta dentro de lo que se podía hacer. O sea que realmente hay cosas que se han ido de madre, por decirlo de alguna manera, y que bueno, pues han acabado de alguna manera no llegando al culmen, ¿no? O al objetivo de tener un lore bastante consistente, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esta review, pues si no la habéis visto esta película, ir a verla porque en este caso sí voy a ir con spoilers, porque son historias muy cortas y además, pues bueno, es que realmente da para hablar, esto da para hablar con spoilers, no en las típicas producciones que puedes decir, bueno, me puedo quedar un poco al margen porque realmente hay tanta cosa interesante que tiene esta producción que me resisto un poco a hacerlo sin spoilers, con lo cual voy a poner el cartelito, a ver si se ve ahora. A partir de aquí ya con spoilers directamente, porque ya digo, no voy a hacer ni previa, básicamente lo que he comentado un poco, ¿no? Como introducción. Bueno, tenemos tres historias que se van a unir en la última, ¿no? Es decir, tenemos tres cazadores, tres héroes, por decirlo de alguna manera, y que van a ser secuestrados para el enfrentarse en una lucha final. Esto es una parte novedosa un poco de todo este lore. No he leído los cómics y algo se ha desarrollado o a nivel literario al respecto, pero me ha parecido muy fresco la idea en sí y creo que da para mucha historia. En primer lugar tenemos la historia de Ursa, la vikinga, donde creo casi prácticamente es la que más me gusta o la que más me ha gustado cómo se ha desarrollado. Esa idea de venganza, esa idea de transmitir el legado a su hijo y de su padre a su vez a Ursa, todos esos recursos que tiene para contar en poco tiempo, en muy poco tiempo, toda una historia sin tropezar o estorbar a lo que es la acción principal. Tenemos una acción principal que es la búsqueda de un viejo enemigo y que quiere acabar con él, evidentemente. Pero todo esto va a ser observado por este depredador, ¿no? En este caso, y que bueno, va a servir un poco para ver o ser testigo un poco de la historia. Con lo cual, nos lo hace dinámico, con un buen ritmo y con una épica increíble. O sea, no pierde ápice en nada. Y esta primera historia, sobre todo, es que no le sobra ni un solo segundo. Está perfectamente medida. Yo creo que es un ejemplo, una masterclass de cómo contar una historia en poco tiempo, sin necesidad de tirarte 3 horas, sino con unos 25 minutos o algo así, alrededor de 20-25 minutos, te cuentan toda una historia y
y con la capacidad de que puedas empatizar con los personajes y además no quitarle ni un solo ápice de épica. Esa manera que tiene, sobre todo la manera más espiritual, ¿no? O más abstracta de la trama, ¿no? Con esas conversaciones, ¿no? De cómo el hecho de que Ursa fuera obligada a matar a su padre y que, como bien menciona, le ha despertado un monstruo que la ha hecho pues sanguinaria, fría, una cazadora de la muerte, es decir, lo que le ha fortalecido de tal manera con esa idea de venganza y esa idea de tener un objetivo que la ha hecho una rival formidable, ¿no? Y todo este trasfondo, esta construcción del personaje de Ursa es increíble, increíble. Y luego, pues bueno, que no solo eso, sino que además sigue el legado el propio hijo, ¿no? Y que, bueno, evidentemente se ve también en la pelea, pues también acaba perdiendo a su propio hijo. Con lo cual tenemos un personaje que va a tener un final, quizá siendo un poco perspicaces, pues sí, evidentemente va a llegar un momento en que va a haber un sacrificio de alguna manera, ¿no? Y eso... porque digamos que ya el sentido de su vida pues realmente se termina, ¿no? El enemigo al que ha querido matar está muerto, ha perdido a toda su familia, incluso a su hijo, no tiene legado, no tiene nada, y entonces es una manera inteligente a nivel de guión, de construcción de historia en concreto. O sea, con esto quiero decir que todo esto tiene una idea y está hilado de tal manera mucho más allá de lo que puede parecer, ¿no? Tú puedes contar historias independientes y luego unirlas de aquella manera, pero esto tiene un sentido. El final, pues el desenlace final con la lucha final va a tener un sentido con todo esto. Luego tenemos la parte del samurái, ¿no? Que acaba siendo como un Ronin, ¿no? Al final, ¿no? En este segundo personaje. Y es una historia que no hace falta mucho texto. Hay un texto inicial, final, pero el resto va a ser, no va a necesitar ni una sola palabra. No la necesita. Los gestos, las actitudes, la composición de los planos, te está transmitiendo a través de imágenes otra manera, otro recurso que lo sabe manejar muy bien para transmitirnos pues esa idea de esa decepción, de esa traición, de ese desencanto, de esa querer vengarse de alguna manera, y que es capaz de demostrarle con la habilidad que ha adquirido de diferente, sin usar la espada solo hasta el final, pues solo para hacerle la cicatriz, ¿no? Esa cicatriz que cada elemento tiene un sentido. Cada elemento tiene un sentido, incluido esa cicatriz, lo cual es lo que él quería, es su hermano, ¿no? Esos dos hermanos enfrentados por culpa de su padre, básicamente, ¿no? Como para legar el shogun o el mando del país, ¿no? Y no necesita muchos personajes, solo esos tres, cumpliendo su función, y te cuenta, y tiene una narrativa. Esto es lo que se llama un guión sin necesidad de soltar ni una sola palabra. Cuando vemos historias donde es totalmente, digamos, moda, evidentemente no quiere decir que no haya guión, allá hay un guión. Y ese guión está muy bien llevado plasmado luego a nivel de imágenes, ¿no? Bueno, todo eso lo tienes que plasmar de alguna manera, lo cual es otra masterclass de cómo contar una historia, hacer cine, básicamente, ¿no? Y incluso pues mantener la épica, el romanticismo, la poesía, es decir, tiene cada elemento tan increíblemente bien integrado que la verdad es un proyecto que no sé cuánto tiempo ha tardado en proyectarse, pero me parece que son gente
esta producción está involucrada todo un talento importante. Así es como se hacen las cosas. Así es como, no sé, se crea una historia, se escribe un libro, se plantea todo este tipo de cosas. Es eficaz, es decir, funciona. Y puede tener todos los clichés que quieras, pero el aspecto más importante que digamos nos saca de no encasillar en un cliché ahí más, una película más, es cómo imprime el carisma de los personajes. Creo que una de las claves de esta producción es precisamente cómo la capacidad que tiene de imprimir carisma a unos personajes que, bueno, ya sabemos como bueno, de animación básicamente, ¿no? El resultado que vemos, ¿no? Y bueno, la verdad es que me parece de maestría. Y luego tenemos ya pues el tema de la Segunda Guerra Mundial y el tema de los aviones a nivel aire, una lucha en el aire, ¿no? Tenemos a este Torres que aquí cambiamos el tono, vemos un tono más desenfadado. Está claro que el carisma del propio Torres va a ser el alivio cómico de lo que la tensión que se va a generar a lo largo digamos del resultado final, y esto, o desenlace final mejor dicho. Y claro, aquí cambiamos de tono. Pues claro, aquí lo que potencia es la inteligencia del propio personaje, ¿no? Y es su mayor poder, ¿no? Su mayor arma, ¿no? Pues que teníamos la espada, el escudo primero, la espada, y ahora tenemos pues la bala. La bala que, bueno, es un poco un símbolo, pero realmente su auténtico poder es el cerebro, realmente, cómo es capaz de solventar problemas, ¿no? Con esa relación con su padre, ¿no? Que ya se ha hartado de que le tenga que resolver todo, sino que le impulsa a que resolver los problemas por sí mismo. Tenemos varios mensajes, ¿no? Honorabilidad, buscarse la vida, y bueno, y la idea de venganza, que al final queda de una manera fútil, ¿no? Si realmente merece la pena la venganza, si a costa de perder a todo lo que te importa, ¿no? En este caso, en la primera historia, que era su hijo, ¿no? Y bueno, y lo hace muy dinámico, es acción a nivel de aviones y demás, y lo hace muy interesante en ese sentido, y bastante espectacular a la hora de, bueno, de las maniobras, los tipos de acrobacias y demás, ¿no? Lo hace como los fuegos, son realmente los fuegos artificiales un poco de toda la producción, ¿no? Básicamente. Y luego tenemos que, bueno, el jefe de Torres, que la voz que lo dobla es Michael Biehn, ¿no? Pues así es como ha transcurrido un poco las tres primeras historias. La tercera, ya digo, a nivel más profundo, no tiene mucha profundidad, pero sí esa simpatía, ese carisma de, no sé, te cae bien de alguna manera, ¿no? Bueno, que esto es muy subjetivo. Hay gente que le caerá bien, a otra gente que le caerá peor, pero bueno, en definitiva, creo que es un personaje por lo menos interesante para, bueno, pues ya digo, tener un alivio de la tensión, ¿no? Que no tampoco la tienes que administrar de alguna manera, no puedes generar tensión. Eso agota incluso al propio espectador. Y entonces, pues bueno, estas tres historias como nos sirve como presentación de personajes con sus queridas motivaciones, sus habilidades y lo que va a resultar el coliseo final, donde van a juntar a estos tres para enfrentarse al depredador, ¿no? Donde va a ser una criba primero, es decir, el que sobreviva de esa primer asalto, luego se enfrentará al gordo, ¿no? O como dice Ursa, el Grendel, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Ese paralelismo, ¿no? Con el Grendel. Y porque realmente yo creo que la que más me ha gustado es la vikinga, ¿no? Y bueno, pues tenemos, pues, digamos, aquí es donde ya tenemos la conciencia de cómo son los personajes, la empatía ya nos la ha introducido el propio director con la narrativa de las tres historias, con lo cual aquí pues ya
estamos más activos, mucho más atentos a lo que pasa. Es decir, no podemos, o sea, no, a pesar de que la película no tiene un ritmo endiablado, que tampoco te deja mucho respirar, pero claro, aquí nos mantiene pegado a ver lo que ocurre, ¿no? Con estos tres personajes y cómo, pues bueno, incluso con la barrera del idioma, pues tienen que terminar poniéndose de acuerdo para poder sobrevivir, ¿no? Y el primero que se da cuenta es el cerebro del equipo, que es precisamente Torres, ¿no? Y que intenta entenderse con ellos, ¿no? Y bueno, tenemos el tema de la pistola, que no es ni siquiera de su época. Esto de la pistola está dando muchas vueltas desde Prey, Depredador 2 y demás, y al final no sabemos muy bien cómo va a estar todo esto encajado de alguna manera. Luego la cronología, si la van a tener realmente muy en cuenta o no. De momento, pues creo que la cronología más o menos no estorba en este sentido, como para, bueno, plantearnos un poco si es una continuación o no continuación, si forma parte o no. De momento sí forma parte, y lo que en teoría, o tengo entendido que no forma parte del canon, digamos, sería pues los versus de Alien contra Depredador. En principio, por lo menos lo que se hizo anteriormente, las dos películas anteriores. Luego lo que se haga en el futuro, pues no sabemos si al final querrán encajar. Pero claro, está rompiendo mucha coherencia, ¿no? De lo que es la cronología propia del lore, ¿no? Tanto de uno como de otro personaje. Y ya digo, y todo esto se firma con una épica increíble. Sobre todo la mayor épica que yo creo que la aporta pues Ursa, evidentemente, porque tiene ese acto de generosidad y de bondad, ¿no? Para que sobrevivan por lo menos los dos últimos, ¿no? Y que bueno, y va a dar lugar, pues bueno, a dejarlos con dos palmos de narices a estos depredadores, o este planeta depredador, o este jefecillo de esta tribu, y como lo queramos llamar, y vayan en su busca, ¿no? Y a partir de aquí pues vamos a tener pues ese easter egg, esa referencia a Prey, y viendo que también ha sido secuestrada y hibernada, ¿no? De alguna manera. Con lo cual esto amplía un montón las cosas, ¿no? Porque quién sabe si además la explicación de que no aparezca precisamente el chuache, que lo tengan ahí en algún momento y aparezca en una historia de animación, evidentemente, ¿no? En este tipo de lore, ¿no? Imaginaros, ¿no? Lo que podría eso suponer, ¿no? Pero bueno, quizá el chuache, pues bueno, ahí aplica no solo, sobre todo su cerebro y su inteligencia. Tendríamos que sustituir a Torres por el chuache, ¿no? Porque no solo es fuerza el propio chuache, sino además es inteligencia. Y bueno, por lo demás, ya digo, creo que toda la estructura, toda la coherencia de la película está muy bien llevada para lo que podemos encontrarnos realmente, porque esto es un lore muy complicado ya. Es decir, esto se ha desviado mucho con las diferentes producciones, tanto de ya no solo Depredador, sino de Alien, ¿no? Que se ha dispersado demasiado en muchas cosas y al final no tenemos un viaje que nos pueda llevar a alguna parte. Y en este momento con Depredador por lo menos tenemos un cierto sentido de que nos quieren contar cosas y que se pueden hilar de alguna manera sin que necesariamente estén conectadas una de la otra de una manera imprescindible para poder seguir cada película o cada producto independientemente, sino que bueno, podamos disfrutar en ambas opciones, ¿no? Tanto viendo el lore como viendo las películas independientemente. Y esto es un acierto también a nivel de público general, que a lo mejor no le ha interesado el lore de Depredador y demás, y bueno, y se encuentra que queremos ver una película, queremos entretenernos, ven aquello, no necesitan tener una conexión con lo demás y que disfrutan de la película. Y creo que en ese sentido también es un acierto en la manera en que lo planteas, ¿no? No abandonas la coherencia, pero tampoco
dependes excesivamente de una ni de la otra, ¿no? Sino que lo haces de una manera más sutil. Eh, Cada uno de los aspectos, además visual y además de música, está también acompañada, que es que forma parte de todo, ¿no? De lo que es la historia, el guión, y a nivel visual es para pararte en determinados fotogramas que están hechos, ya digo, a veces de una manera épica, a veces de una manera más poética, a veces de muchos momentos, ¿no? Y lo cual, pues bueno, pues te hace súper interesante toda esta producción. Ya digo, esto tenía que contarlo un poco con spoiler, porque realmente quedarme en la superficie me hubiera quedado sin contar, pues bueno, más o menos lo que pienso de cada una de las historias y el por qué me gusta o me ha atraído tanto esta producción, ¿no? Y espero que el director siga en este camino, después de Prey y después de esta versión de Predador, siga en esta contándonos buenas historias que hasta ahora la verdad es que están bastante muy bien hechas y creo que encajan perfectamente con el mundo en que estamos. No 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 chirría de alguna manera, por lo menos a mí algo que a nivel de producción actual, al poner el protagonismo, por ejemplo, en Prey con la chica o aquí con Ursa, pero también combinamos también personajes masculinos, es decir, que hay toda una armonía más equilibrada, por decirlo, en esta nueva etapa de este lore de Depredador, ¿no? Lo cual, pues, creo que esperemos que siga así, que haya buenos productos por lo menos dignos, sin que porque es difícil mantener el nivel, ¿no? Y que cada vez pues nos guste más, ¿no? Y creo que las posibilidades que ha dado la animación, pues claro, no, a lo mejor no la ha dado la película, pero también estamos hablando de que tratamos con otro lenguaje diferente y otros tiempos, ¿no? No es lo mismo contar una historia en hora y media, 2 horas, que contar historias de 25 minutos, media hora, y para luego el desenlace final. Bueno, pues ya digo, me ha parecido fabuloso y evidentemente absolutamente recomendable por mi parte, ¿vale? Y que, bueno, esto es un producto de 5 estrellas y bueno, y que, ya digo, cuando yo pongo la nota no es porque compare con otras obras maestras, sino si me ha gustado mucho o no. Y creo que esta es una producción que está a la altura de poder ser muy disfrutable y incluso sorteando la nostalgia que evidentemente tenemos de Depredador, ¿no? Del Choche, tenemos como el top número uno en general, ¿no? Por lo general siempre tenemos esa película en este lore, va a ser siempre el rey, ¿no? O la reina, ¿no? La película top. Pero bueno, esta está a un nivel muy disfrutable, ya digo, y de poder disfrutarlo una y otra vez. De hecho, la he visto un par de veces y la verdad es que te deleitas, ¿no? Viendo todo lo que, cómo se desarrolla todo esto. Esto es una lección y una masterclass de cómo se cuentan historias, cómo hacer epicidad, cómo no estorbar la epicidad y el ritmo con administrando perfectamente los momentos. Maravilloso. Nada, hasta aquí, hasta la próxima. Chao, chao.